Bienvenidos a Contesto Podcast. Hoy tenemos la maravillosa oportunidad de presentar este episodio con el Departamento Nacional de Comunicaciones de Ipunge, Chile. Quiero presentarle a los participantes: nuestra hermana Laura como presidenta del departamento, nuestro hermano Luis Espada, pastor Luis Espada, secretario del Departamento Nacional, nuestra vocal, nuestra hermana Jessica Osorio, ella es nueva integrante de este departamento, y nuestra hermana Derlin López, nuestra también nueva integrante como vocal de este precioso departamento. Bienvenidas, hermanas. Gracias. Ya les tocó quedarse. Amén. Bueno, y quien les habla, Abel Rudas, por la gracia del señor pastor y tesorero de este hermoso departamento. ¿Qué es Contesto Podcast? Ahora queremos contarle un poco a ustedes de qué es Contesto Podcast y que puedan entender un poco y se contextualicen de qué es Contesto Podcast. Hermana Laura. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente a todos los que nos están viendo en este momento. Y bueno, queremos contarles que en primer medida esta programación de este podcast es parte de nuestro plan de trabajo a nivel nacional, que fue presentado a la Honorable Asamblea y a la Honorable Comisión Directiva. Y gracias a Dios, porque bueno, realmente contexto, queremos hablar acerca no solamente del contexto bíblico, sino de un contexto social, de un contexto de, bueno, todo lo que nos rodea o lo que rodea un tema en específico que se van a estar trabajando a medida que vayamos teniendo programas, episodios, y todo también a la luz de la palabra, viéndolo según con cada texto, ¿sí? Pues esa es la idea de ese juego de palabras. Lo tenemos por acá atrás, contexto, palabra entera, pero también tenemos contexto. Así que espero haberlos iluminado en este momento. Espero que se hayan iluminado muy bien. Pues bueno, hay muchas frases que uno desearía contextualizar, ¿no? ¿No les ha pasado que hay gente que dice, como la Biblia dice, o Dios dice? ¿No han escuchado esa? Sí. Ustedes que nos ven, muchas los veces. que nos están viendo ahora, también lo hayan escuchado en algún minuto. Dios dijo, ¿será verdad que Dios dijo? ¿Y será verdad que textualmente Dios lo dijo? Entonces hay frases que las personas también mencionan sin saber que es bíblica, hermana Deli, ¿cierto? Como que la gente las dice y uno no sabía que era Los conocidos refranes. Sí, Así Los es. más conocidos refranes. Hasta libros hay de refranes, de Así es. dichos, y de repente uno conoce de personas que se saben muchos dichos, ¿no? Sí. Un amigo de nosotros. Bueno, y entonces empecemos. Hay frases que uno no sabía o refranes que uno no sabía que eran bíblicos. Y por ejemplo hay uno que dice que ojo por ojo, diente por diente. Sí, no lo voy a decir. Que no tiene eso. El que no tiene dientes. Pero dice ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, esto es bíblico. Sí es bíblico, pero uno no sabía que era así. Y a lo que se refiere es que, claro, el que me la hace, me la paga. Es otro frase. Si tú me la haces de esa manera, yo te la devuelvo de la misma forma, ¿cierto? Entonces, antiguamente, en la ley antigua, en el Antiguo Testamento, había una ley que decía que ojo por ojo, diente por diente, y el Señor Jesucristo justamente les dice, claro, está dicho o fue oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Es decir, ahora ustedes tenían eso de que este me la hizo y me la paga. Ahora yo les digo, aunque alguien les haga mal, no le paguen mal por mal. Claro, aguante el totazo. Aguante el golpe. No, incluso después, más adelante, en el mismo texto, eso está en Mateo 5:38, más adelante le dice, el que te dé en la mejilla, ponle la otra mejilla. Sí. Uy, bastante Sí, difícil, hágalo. Claro, el Y dicho si hacemos el intento. el dicho es como muy vengativo, ¿cierto? Como que dice, yo me las cobro, como que yo me las voy a cobrar. Me la pagan porque me la pagan. Esas me las cobro. Entonces, alguien viene, o sea, es como una prueba de fe. Si alguien viene de verdad y te ofende, ¿cómo tú le vas a contestar? Pero el Señor nos invita a actuar con amor, a actuar como Él actuó, que aunque fue criticado y que aunque fue atacado, si nosotros vemos la palabra, los fariseos lo atacaban constantemente, pero el Señor nos daba ese ejemplo de que aunque otro venía y lo resistía y eran difíciles con él igual no
permanecía en su posición. Entonces, si alguien viene y te ofende, no, o sea, si te pegan en la cara, Aguántese. aguante el golpe, dijo la hermana Laura. No, y más que el hecho de aguantar, o sea, todo va relacionado con la naturaleza que tenemos ahora en Cristo, que es una naturaleza de parte del cierto, una naturaleza divina, dice en Pedro. Y entonces no es que si alguien me hace algo malo, no es que yo, ay no, verdad que soy cristiano, no, sino que ya nuestra naturaleza no nos incita, no nos impulsa a tener un acto de venganza contra esa persona. Eso no nos daña la paz, eso Claro. no nos daña la paz, porque ya ahora nosotros tenemos un gozo y una paz que nos la dio el Señor, y una diferente naturaleza, como dice, Él cambió no solamente nuestros comportamientos, porque hay Así gente que es. cambia de comportamientos, pero su naturaleza no cambia. El Señor cambió nuestra naturaleza, ¿cierto? Hay otros dichos, hermana Laura, ¿cierto? Que otras frases que también se hablan mucho acerca de esto. Sí, hay uno muy conocido que quizá alguno de nosotros también lo ha escuchado o incluso lo ha dicho. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí, es un texto que lo encontramos en la palabra del Señor, pero yo les tengo un dato curioso. Estas palabras las escribió el apóstol Pablo en una de sus cartas, pero no fue que, digamos, fueran inspiración de él como tal, sino que hubo un filósofo que vivió por allá entre los años 300 antes de Cristo, que se llamaba Menandro, y él fue el que, tenía muchos dichos, tenía muchos pensamientos, porque era pues un filósofo en ese tiempo y dramaturgo, y entre todos sus dichos, él dijo una vez ese. Entonces, cuando vemos el capítulo en el que el apóstol Pablo comienza a hablar de este tema, está inmerso en medio de una conversación tremenda acerca de la resurrección, ¿cierto? Y el apóstol lo escribe a los corintios y le dice, es que si no hay resurrección, entonces apague y cerremos esto y vámonos porque no estamos haciendo nada. Claro, pero entonces, entonces llega el apóstol Pablo y dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, no con el ánimo de quizá mezclar el evangelio y la vida cristiana con la filosofía, sino con el ánimo de usar palabras y expresiones que sus oyentes pudieran comprender lo que él estaba diciendo. Entonces vemos al apóstol Pablo que él siempre tenía eso, ¿no? Él mismo dice, a los judíos me dice judío, a los griegos me dice griego, con fin de ganar a uno que fuera. Entonces es un dato bien curioso porque, claro, este es un dicho muy, muy antiguo, pero el apóstol Pablo lo supo meter allí para poder como darle énfasis a lo que estaba queriendo hablar. Sí, claro, y uno lo que ve en la palabra y lo que ve constantemente, ese consejo se hace visible o se hace evidente en este tiempo. Hay conversaciones que uno no debería tener, que uno Sí, no debería así es. permitirse, y esas conversaciones dañan a la gente. Entonces, Así es. Es que la conversación es como alimento, eso era algo que meditaba yo, es como alimento. Entonces hay conversaciones que te caen re mal, que son tóxicas, te caen súper mal y te dan hasta acidez en el estómago. Y claro, no convienen, es mejor no comer. Si hay alguien que le hace daño a la lactosa, mejor no toma leche. Asimismo hay conversaciones que es mejor decir no, yo... Como yo creyentes, hermanos, yo pienso de que estamos inmersos en un entorno en que se dan esas conversaciones y nosotros como creyentes pues no debemos participar de ellas sabiendo que no nos convienen, ¿no? Entonces es importante eso y quizás todos hemos pasado en un momento de eso, ¿no? Que hemos estado quizás en una conversación que se da y uno sabe que realmente no le conviene a uno y entonces es mejor apartarse de eso. Sí, y pasa también que uno sabe que hay gente que tiene ese tipo de que le encanta ese tipo de conversaciones, como que sembrar o quizás dar ese alimento, como dice la hermana Laura, mal alimento, y les encanta hablar siempre de ciertas cosas. Preferible es alejarse un poco de esas personas. Claro, y eso no solamente aplica de pronto a palabras o conversaciones que de pronto, ¿cierto?, dañan nuestra integridad como cristianos, sino que muchas veces nos vemos involucrados de pronto a la murmuración y oímos de pronto chisme, oímos de pronto y de alguna manera eso también puede empezar a dañar la imagen hacia otra persona o a dañar
a crear una espinita maluquita, ¿cierto? Porque dañar no el quiero concepto de otra persona. Entonces yo creo que ahí también podríamos decir que hace parte de esas malas conversaciones. Que aplica y Así es. la frase. Antes de que de pronto me corte, hermano, a ver. quería Cortas el que es espada. Ay, el sueño. que si tiene filo. Ay, señor. Quería mostrarles un texto, bueno, unas palabras justamente que dijo Jesús. En Mateo 12:34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y miren el 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Más, o sea, el Señor Jesús lo dijo más claro que el agua nos puede. Dependiendo de lo que usted tenga en el corazón, eso habla, ¿cierto? Así es. Entonces, por eso nuestras conversaciones, evite, usted que me ve, los que están, evitemos las malas conversaciones para que no corrompan, para que no dañen. Así es. Somos el reflejo de lo que tenemos en el corazón, ¿no? Así es. Bueno, Así ¿y qué me dicen de esta frase? Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo creo que a Dígame todos nos si la alguna dijeron vez algún día. nuestra mamá no nos las dijo. Sí. A todos nos la dijeron en Así algún es. momento. Con ese muchacho no ande, que ese muchacho va por malo. Oye, y se daba, ¿cierto? Mucho, Así mucho. es. De hecho, uno asumía que eso, más que un refrán, era una frase típica de nuestra mamá. O sea, Sí. que hacía parte de su diccionario Sí, de sí, crianza, sí. ¿no? Diccionario de mamá. Sí, y que, o sea, que bueno saber que hace parte de la palabra del Señor. Porque en Proverbios 13:20 nos dice que el que anda con sabios, sabio será. Pero el que anda con necios, pues podrá tener, su futuro no será el mejor, ¿ya? Así es. En esta cita podemos encontrar que esa frase es bíblica, ¿ya? Que no es solamente un regaño, sino que Dios nos lleva a que podamos guardarnos de esas personas que no aportan nada para nuestra vida, ¿ya? Entonces es una frase bastante... Ay, ¿saben qué? Que averigüé que esta frase la dijo Don Quijote, ¿ya? Y que a partir de ahí empezó a aparecer esta frase dentro de los libros de los refranes. Los refranes son utilizados mucho a nivel de Latinoamérica, ¿ya? Entonces, de verdad que se queda uno sorprendido de saber que Dios, no solamente por las frases del común, siempre nos enseña, ¿no? Mira que uno de los libros está ya como certificado, por así decirlo, que uno de los libros más, y por no decirlo más influyentes de la literatura a nivel mundial, en la Biblia. La Biblia es demasiado influyente en la literatura. Y ver esta frase, y yo hasta el día de hoy había pensado que se la había inventado mi abuela. Ay, bendito. Mi mamá se la copió a mi abuela. Una vez me dijo, con esos muchachos no ande. Yo me fui con esos muchachos. Literal ese día casi hasta ahí llego, porque eso se metió en un problema en internet. Y yo no volví a andar con ellos. Y el final de ellos, mire que el texto, hermana, dice que saldrá mal parado. O sea, quedará en mala posición, o su final no será bueno. Entonces, andar con gente que nada que ver es mejor. Por eso el proverbista le está dando un consejo a su hijo, ¿no? De que no se juntara con aquellas personas que le iban a traer mal a él. Entonces, Por eso yo me junto con todos ustedes. Y que posiblemente suele pasar de que esa frase siempre es expuesta a la persona que va por buen camino, es una persona que, digámoslo de esta manera, es juiciosa y empieza a acercarse o a juntarse con personas que tienen malos hábitos, malas costumbres, y siempre serán catalogadas. Así usted tenga buen comportamiento, si se junta entonces ya usted entraría a ser parte de ese grupo, ¿no? Hay gente que por andar con otro así, Sí, no haya hecho nada, sí, es por verdad. andar Sí, con otro. o que justamente está en el lugar equivocado y lo llevan a la cárcel. Sí, estaba mal posicionado y ya. Mala ubicación, mal momento. Sí. Ahí es donde vemos el ejemplo, ¿cierto? Yo creo que todos hemos visto o hemos escuchado ese ejemplo de la manzana dañada, ¿cierto? Todos tenemos una manzana dañada y usted puede tener una manzana rojita, muy, muy bonita, pero si la acerca la manzana dañada, el otro día la otra también está dañada, ¿cierto? Empieza a contaminar. Entonces, aunque es un dicho, de alguna manera siempre tenemos que decir como que, ay, tenía razón. Como decía el pastor Abel hace un rato, sí o sí, de alguna manera siempre terminamos dándole la razón a este dicho, ¿cierto? Y bueno, les tengo otra.
bueno, no sé si la han escuchado, pero hay una que también yo creo que todos en algún momento la hemos escuchado, en un abrir y cerrar de ojos. ¿La han escuchado? Sí. ¿Cierto? O sí, la hemos escuchado bastante. Y actualmente la usan mucho como para hablar de tiempos cortitos. No tanto en el presente, no tanto como para decir, es que voy a comerme esto en un abrir y cerrar de ojos. No, es una frase, ¿cierto? Que mayormente la usan como reflexionando del pasado. No sé, de pronto el niño, uy, ese niño se creció en un abrir y cerrar de ojos, Sí. ¿cierto? Y obviamente no se creció en un abrir y cerrar de ojos. No. Pero obviamente tardó su tiempo, sus años, pero es una frase que actualmente se usa para eso, como para referirnos a algo que nos pareció cortito el tiempo, y dice para un abrir y cerrar de ojos. ¿Y cuánto tiempo nos duramos nosotros en parpadear? Un ejemplo. No, milésimas de segundos, ¿cierto? Sí, O sea, parpadeamos, incluso no nos damos cuenta. Podemos parpadear 3, 4 veces y lo hacemos muchísimas veces sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. Entonces es una frase también muy usada y se usa para eso, para hablar de tiempo corto. Pero mucha gente no sabe que es una frase bíblica, que es una frase que está en la Biblia. Bueno, yo sé que todos los cristianos la hemos escuchado. En algún momento de nuestra vida cristiana la hemos tenido que leer, oído en alguna enseñanza. ¿Por qué? Porque hace referencia también. ¿A qué hace referencia? A la venida del A Señor. lo que nosotros esperábamos, ¿cierto? A Así lo es. que espera la iglesia del Señor. Entonces, el apóstol Pablo le dice esta hermosa frase, o hablando también de eso, de la venida del Señor, de la resurrección de los muertos, de que el Señor vendría por su iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces le dice a la iglesia en Corintios, le dice esto, y mucha gente se apega de ahí para hablarlo así como algo sencillo, como que no, en un abrir y cerrar de ojos hice esto o hago lo otro. Pero qué bonito ver que también está en la Biblia y que de alguna manera nos recuerda y nos hace mención a esa venida del Señor. Claro, en un abrir y cerrar de ojos, por ejemplo, a mí una vez me robaron el teléfono. Y todavía lo recuerdo. Sí. Eran dos personas y uno me habló acá, el otro me habló acá. Me subió a la micro y los muchachos no se subieron. Cuando se vendió el teléfono, sí, pero... A mí me hicieron así, Automático. en un abrir y cerrar de ojos. Hay Me cosas que arrancaron el pasan celular. así, Que no Sucede, los alcancé ni a sucede. cerrar prácticamente. Sí, fue demasiado rápido. Y Demasiado no sé triste. si ustedes han escuchado también, bueno, esta frase que quizás la hemos escuchado mucho y quizás alguno de nosotros la llegó a decir. Nadie es profeta en su propia tierra o en su tierra. Entonces, hermanos, quizás las personas que están viendo este podcast y hermanos que están viendo este podcast, quizás han dicho esta frase, que nadie es profeta en su propia tierra. Y hermanos, qué bendición saber en esta tarde que, y amigo que usted quizás vea este podcast, sepa que esa frase que usted ha dicho y que ha salido de su boca está en la Biblia. Y nada menos, ¿quién la dijo? La dijo el mismo Señor Jesús, ¿cierto? Amén, Así es. que, hermanos, saber que esta frase es bíblica y que quizás muchas veces la hemos escuchado y saber que la dijo nuestro Señor Jesucristo. Él salió a enseñar la palabra, muchas personas escuchaban la palabra, escuchaban lo que Él enseñaba, pero Él cuando llegó ahí a su tierra a volver a enseñarle a las personas con las que Él conocía y lo Con la conocían que a Él, creció. así es, con las personas que lo vieron crecer en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, hermanos, saber que él llegó otra vez nuevamente a su tierra, a hablarle a sus coterráneos acerca de que el reino de Dios se había acercado. Y entonces las personas no aceptaron el mensaje porque pensaban que pues era el hijo del carpintero y que había crecido con ellos. Y entonces sale esta frase y estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que eso lo encontramos ahí en Mateo capítulo 13, versículo 57, donde el mismo Señor Jesús dice, y ellos no podían aceptarlo, pero Jesús dijo, no se deshonra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa. Eso lo dice ahí en Mateo capítulo 13, versículo 57. Y entonces, como no recibieron la palabra, en ese versículo 58 dice que por eso no sucedieron milagros o el Señor no hizo milagros ahí en la tierra donde Él era. Justamente. Es un buen detalle ese porque
la verdad es que el Señor no hace milagros por deporte. O sea, el Señor es que cuando el Señor iba y caminaba por en medio de los lugares y sanaba y levantaba muertos y todo eso, lo hacía con un propósito especial. Y cuando, en este caso, que no había fe en esa tierra, porque todos están diciendo, no, pero este es el hijo del carpintero. Claro, el Señor, o sea, si el Señor hubiera hecho milagros, quizá la gente lo hubiera tomado como por otro lado. Claro. ¿Quién sabe qué hubieran pensado? Claro, para poder que haya un milagro hay que creer. Hay que creer, No así es. creían en él. No Claro. crean en él. Claro, y el Señor también hacía milagros para respaldar su palabra. Claro, lo que Entonces, claro, él iba pasando por los lados, por todos los lugares. Por ejemplo, cuando hubo la multiplicación de los panes y los peces, yo me admiraba ese momento que en Marcos dice que el Señor llamó a sus discípulos y los llamó aparte y les dijo, vamos por acá a un lado para que descansemos, para que descansen. Y resulta que dice la palabra del Señor que se fueron a un lugar y la gente comenzó a buscarlos, no los encontraba y se fueron hasta que los encontraron. Y cuando Jesús menos se dio cuenta, ahí estaba todo ese montón de gente ahí y dice la palabra del Señor que Él los vio y se conmovió en su corazón, tuvo compasión de ellos y les enseñaba y los sanaba y hacía sanidades, entonces el Señor hacía todo eso. Claro, la gente estaba necesitada y Él lo hacía porque tuvo compasión. Claro, es muy bonito, pero ya después de que el Señor multiplica los panes y los peces y que les da una palabra dura, la gente sale y se va. Dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Pero es bien interesante la forma en cómo Jesús actúa con este tema de los milagros. Es que eso en que nadie es profeta en su propia tierra, eso es algo muy cierto, porque hay muchas personas que incluso en su círculo familiar, ¿cierto?, no son como valoradas sus talentos o sus capacidades. Entonces como que normal, porque igual hemos crecido viéndolo así o viéndola de esa manera, pero a veces van a otro lugar o se relacionan con otras personas. Ay, usted hace eso, ay, usted tiene ese talento, ay, usted qué bonito hace eso, ay, en serio, pero nadie me lo había dicho. Igualmente cuando alguien se va para otro país, ¿cierto?, de pronto de alguna manera logra hacer cosas que en su entorno no hacía, entonces no era valorado de la misma manera. De hecho, mi hermana me dijo esas palabras, ese mismo refrán de que nadie es profeta en su tierra, porque pues el Señor fue el que trató aquí conmigo en Chile. Y entonces han visto todo el cambio, todo lo que Dios ha hecho en mi vida, pero fue porque le creí a Dios. Y ahí es donde vemos la obra de Dios en la vida de uno. Y antes de que me corte otra vez, Mi hermana por acá se cortó. Va a tocar hacerle así. No, es que me acordé de algo. Yo no sé si alguno de ustedes de pronto le ha pasado o ha escuchado que llega la esposa, no, pero es que mi esposo no me escucha lo que yo le digo, o el esposo de la esposa, pero va y le dice otro y ahí sí le hace caso. Sí, suele pasar mucho. Suele pasar. Ya, hermano, a ver, ya terminé. Ya, así que no. No, pasa también que a veces en la casa tú empiezas a hacer algo y todo el mundo en la calle te dice, muy bien lo que haces, te está quedando muy bien. Y en tu casa, no, pero es que a veces como que en la casa es donde menos apoyo encuentra alguien y lo encuentra más fácil afuera. Después dicen, mire su hijo como es de talentoso, o su hija como su hermano, mire tan talentoso que es, sí, como que, pero no le ponen mucho cuidado. En cambio afuera así como que sí le ponen bastante cuidado. Bueno, hay otras frases que dicen ser bíblicas, ahora ya estas son diferentes. Entonces dice, no, que es que la Biblia dice. De estas hay muchas. Sí, hay muchas que se le atribuyen a la Biblia, ¿cierto? O Dios dijo. Hasta memes hay. Hasta memes hay que dicen que son bíblicas. Y la Biblia dice. Entonces hay uno por ahí que dice que Dios aprieta pero no ahorca, ¿cierto? Sí, dice que Dios aprieta pero no ahorca. Y dicen que en algunos lugares, países hispanos, también le llaman como Dios aprieta pero no ahoga. Esta frase la escuchamos mucho cuando la persona está así como saturada de situaciones, problemas, y busca en qué aferrarse, ¿ya? Entonces como que se ven llevadas y exhortadas a que puedan creer en la providencia, ¿ya? Y pues puedan esperar en eso, ¿ya? Pero sí, a veces sienten que es como una palabra esperanzadora de alguna manera, ¿no? La gente la utiliza mucho como para eso, como que no, tranquilo, que supuestamente Dios nos está ahogando, ¿no? pero no, esas frases sí son bien
de hecho compartíamos con las compañeras de que muchos de estos refranes visualizan a Dios como el Dios malo y el que nos pone situaciones difíciles, cuando creemos que a veces las situaciones son propias nuestras, ¿no? Nos buscamos como los mismos problemas nosotros. O sea, a veces somos nosotros los que nos buscamos el problema. Sí. Y ahora venimos a decir que es Dios que nos está apretando. Ay, sí. Y Dios no es que Dios nos apriete, a veces nosotros nos apretamos a nosotros mismos. Nosotros. Así es. Los que nos apretamos. Entonces, hay otra frase, hermana Jessica, que también es muy popular, ¿cierto? Sí, yo tengo una muy buena y es: ayúdate que yo te ayudaré. Esa Esa sí que la dice, ¿cierto? Incluso, y es una frase muy usada como para motivar, digamos que para motivar el perezoso, para motivar a alguien que de pronto no quiere hacer algo, y entonces como que le dice, mire, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, como que muévase, hágale usted también. Y de alguna manera esta frase no es bíblica, o sea, la Biblia no se refiere a eso, y la Biblia no la menciona, si bien la Biblia nos habla de diligencia. Claro, ¿cierto? La Biblia nos habla de diligencia, nos habla también de que la fe sin obras es muerta, pero esta frase no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque es que el Señor, de alguna manera yo la veo así, es como manipulando a Dios, como obligándolo. Como que bueno, si yo me esfuerzo, me tiene que ayudar. Y con Dios no es así, ¿cierto que no? Con Dios no es como que si como quien dice, yo hice eso, entonces ayúdame porque yo lo hice, porque yo me esforcé, porque madrugué, porque... eso, como chantajeando a Dios, es que yo, mire que no descansé y lo hice, entonces ayúdame. Y de alguna manera no es así, porque Dios está presto para ayudarnos a todos. El Señor está presto siempre para socorrernos a todos, independientemente de lo que incluso, ¿cierto? Dios, que es maravilloso y misericordioso, incluso al injusto, al impío, Dios está ahí dándole su misericordia, ayudándole y bendiciéndole todo el tiempo. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, Así es, de verdad que Dios es muy demasiado. bueno. Hay un dicho también muy conocido, que se lo voy a citar, 2 puntos, así dice. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Y hay un meme que dice, y a mí me confundió con Rambo. Y sale Rambo así con su banda. También hay otro que dice, Señor, suéltame de tus mejores guerreros, no me digas entre tus mejores guerreros. Sí. Sí, de verdad. Y yo pensaba en este dicho, que claro, o sea, es como tratando de si algo malo me está pasando, entonces como de pasarle la culpa, o como de que no, es que no es mi culpa, es Dios que me está poniendo mucha carga. Entonces es bien interesante y es bien importante separar 2 cosas, porque ante las situaciones difíciles hay unas que son consecuencias de malos actos. Eso no lo podemos negar. Hay personas que están pasando por momentos difíciles es porque se han portado mal, ¿sí? Y hay un texto bien interesante en Gálatas 6:5 que dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. O sea, y justamente ese capítulo va hablando y más adelante sigue diciendo que lo que uno siembra es lo que se ha cosechado. Si se sembró corrupción, pues se va a cegar corrupción, y si más bien se siembra para el espíritu, se va a cegar vida eterna. Como podríamos decir que cada acto tiene su consecuencia. Exactamente. Entonces, todo esto también viene por consecuencia de que, claro, está pasando por un momento difícil y entonces muchas personas se comparan. Hay una situación complicada que uno está pasando y uno le dice, hermano Abel, mire que me está pasando esto y esto y esto. Y llega el hermano Abel, si yo le dijera, mire, a mí me pasó esto y esto peor. O, ay no, qué pena. O sea, como que siempre haciendo una comparación. Y hay un terrible peligro en comparar situaciones complicadas porque, bueno, por un lado puede ser consecuencia y por otro lado puede ser que es una prueba de parte del Señor, como el maravilloso ejemplo que tenemos en la palabra del Señor, que es Job. O sea, le pasó de todo, perdió todo, hasta su esposa le dio la espalda, pero pues era una prueba, ¿cierto? Sí. Y fíjense que en 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
bueno, estoy hablando de la tentación justamente, pero ante cualquier situación, o sea, incluso el Señor mismo dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en medio de diferentes situaciones difíciles que uno puede estar viviendo, que uno se siente víctima, Señor, ¿por qué yo? Señor, sí, Señor, no soy Rambo. Bueno, el Señor dice, ya está bien, vas a tener diferentes situaciones difíciles, pero tranquilo, confía, yo he vencido al mundo. Así es. Hay que confiar en Dios, ¿cierto? Y no es que esa batalla esté pasando muchas veces porque usted sea un gran batallador, sino porque a veces nos metemos en cosas que no deberíamos meter, ¿cierto? Así es. Ay, bendito. Habla, Señor. ¡Háblanos, Señor! No sé si ustedes han escuchado esta frase. Dios le da pan al que no tiene caja de dientes. Al que no tiene dientes. Dios le da marraqueta al que no tiene dientes. Le da un pan italiano, un pan francés bien duro. Ay, Señor. Miren, hermanos, que esta frase que quizás escuchamos o hemos escuchado se refiere al disgusto que produce en aquellas personas que recibiendo quizás algo no lo saben aprovechar. Entonces sale este refrán que no es bíblico y algunas personas quizás pensarán que es bíblico, pero no lo es. Entonces Dios sí nos da las bendiciones, claro, porque tenemos la bendición de tener a Dios primeramente y Él es el que nos da las bendiciones a nosotros. Pero entonces las personas dicen este dicho que piensan que quizás es bíblico, pero no lo es, para referirse a eso, de lo que produce el disgusto en ellos, que al ver que una persona recibe algo y no lo sabe aprovechar. Entonces surge este dicho que para ellos es bíblico, pero no lo es. Entonces hoy podemos entender que no es una frase bíblica. A veces mucha gente lo hace de envidia, ¿no? Porque También. a otro que le llegó alguna bendición y dice, uy, pero este que no necesita, este sí le toca, y yo que soy el necesitado a mí. Y generalmente toda esta frase usted nota que es como decíamos antes del podcast, como quererle echar la culpa a Dios de todas las situaciones que pasan. Así es. Como que Dios tiene la culpa en todo. Si me va bien, es culpa de Dios, y si me va mal, es culpa de Dios también. Nos muestra un Dios injusto, ¿no? Claro, Que es sí, totalmente opuesto. No muestra un Dios castigador, ese tipo de frases. Por ejemplo, hay una que no sé si usted la ha escuchado, pero se la decían a uno. Incluso mi abuela tenía una radio y la ponía en la mañana cuando yo me iba a la escuela, y el caballero la primera frase que decía era: al que madruga, Dios le ayuda. Señor, ayúdame hoy. Sí, eso como que lo despertaba uno. Ahí estaba uno ahí, al que madruga, Dios le ayuda. Y entonces uno pensaba que verdaderamente la Biblia mencionaba esto acerca de que al que madruga Dios lo ayuda. Y en realidad la palabra de Dios sí nos habla de algo acerca de eso, que dice: el que madruga para el bien haya buena voluntad, y el que anda tras el mal, por el mal será alcanzado, ¿sí? Porque depende mucho de sus intenciones. Pero la Biblia no habla literalmente de esto. Dice que fue citado por allá en el año 1554 en el libro de Lazarillo de Tormes. Ahí fue como la primera, digamos que la primera, se dio cita a esta frase de que el que madruga Dios le ayuda. Y también después Quijote de la Mancha también, Don Quijote de la Mancha también y dice: al que no madruga, con el sol no goza del día, ¿sí? Entonces, esto condiciona que si usted no madruga, entonces Dios no le ayuda, ¿cierto? Lo que más bien esto lo que quiere decir es que nosotros debemos siempre ir adelante, ser diligentes, ¿cierto? No quiere decir que Dios ayuda más al que madruga, porque entonces el día que usted no madrugó, que por alguna razón no escucho, digo, ahora me voy mal. No, y pobrecito el hermano que le tocan turnos de noche Ah, y le sí, toca trasnoche. En ese caso uno prefiere no levantarse. Pues sí, sí nos va a ir mal, ¿cierto? Entonces la gente dice, bueno, el que madruga Dios le ayuda, y entonces alguien madrugó y se encontró un saco de plata, ¿cierto? Pero más madrugó el que le perdió. Claro, porque le voy La tirado madrugó, antes. sí. Entonces ese también madrugó Y le fue mal. ese madrugó y le fue mal, güey. Entonces siempre y hay diferentes dice: a quien madruga Dios le ayuda si se levanta con buen fin, ¿cierto?
A veces eso sí pasa, dependiendo usted de cuál sea su pensamiento, porque no quiere decir que nosotros ahora estamos hablando de la atracción y ese tipo, pero a veces sus pensamientos, sí, según lo que usted piense, tal, o sea, según el pensamiento del hombre dice la palabra, tal es, ¿cierto? Lo que usted piense, muchas veces la gente que es negativa, yo no sé por qué la gente que es negativa en realidad le pasan cosas como negativas. ¿Sí? Sí. Porque, Sí, en muchas ocasiones tiene que ver porque su negativismo le hace hacer mal las cosas, o sea, claro, las hace de mala gana, con mal genio, entonces Con miedo, temor, que que no me va a ir mal. Claro, Ya hay una predisposición a la situación. Correcto. claro, se predispone, no, empezó un trabajo pero me va a ir mal. ¿Cómo que le va a ir mal si apenas está empezando? O sea, o hay gente que uno no le puede decir nada porque con su... O sea, niño que me empezó a doler esta parte de la cara. Una tía mía le cayó la cara. se le pasa 3 días antes de morir. Mi tía le pasó eso, la lleva por el hospital, la tía se murió. Ay, no. Entonces a veces la gente ya llama ciertas situaciones, más que las llama es que sus actuaciones van correspondiente a cuál sea el pensamiento. Claro. El que es positivo siempre va viendo las cosas desde lo positivo. Pero entonces no podemos condicionar esta frase y no podemos decir entonces que ahora en adelante, hermano, madrugue y amigo, madrugue para que Dios le ayude. Porque en realidad Dios a todos nos ayuda. Nos ¿cierto? ayuda, amén. Así Es es. bueno madrugar, sí, Sí, es bueno. ser diligente. Quien lo puede hacer porque como dice la hermana, hay quien que trabaja de noche pues no puede madrugar. Claro. Pero es bueno llegar temprano a los lugares, es bueno ser diligente y estar atento a lo que de pronto nos correspondía hacer. Es bueno porque, a ver, el que está a tiempo, el que va a tiempo a hacer las cosas, obviamente difícilmente se va a atrasar y difícilmente va a estar allí como, ¿cierto? Como atrasado, Claro. como en problemas. Sí, es que esta frase es bien interesante porque tiene 2 partes. Habla por un lado del madrugar y habla por otro lado de la ayuda de Dios. O sea, pensemos por un momento en la ayuda de Dios. Dios realmente ayuda y da su bendición a sus hijos, ¿cierto? Así es. Uno puede decir no. Y también ahí eso entran muchas cosas, la voluntad de Dios, el tiempo de Dios, entran muchas cosas. En muchas ocasiones uno se propone hacer algo y las cosas no salen y entonces puede que se haya madrugado y todo, pero si no es la voluntad del Señor o el tiempo del Señor, aunque tenga como tal la bendición de Dios, no le va a salir porque el Señor lo está guardando de algo, de cometer un error, de quizá un accidente. Entonces es bien interesante eso, la ayuda de Dios. ¿Cómo Dios ayuda a quién? ¿Cierto? Es muy, muy interesante esa parte. Y Dios lo puede bendecir aún en cualquier tiempo, hermano, ¿cierto? Es verdad. En cualquier tiempo. Claro, lo que pasa es que esa frase lo que nos lleva es y lo que nos invita es a ser proactivos, a Claro. hacer, a tener iniciativa en las cosas, ser diligentes, sí, que incluso la palabra sí nos habla de eso, Sí. de ser diligentes y no perezosos, por ejemplo, la palabra sí lo habla, entonces, pero bíblicamente no tiene una base bíblica. No literalmente Claro, así como está. claro, como tal cual como está, no aparece en la Biblia. Obviamente, hay gente, por ejemplo, que dice, ¿no he escuchado eso que dicen también? Que se levantó con el pie izquierdo. Ay, sí. Claro. De ahí, ay, oh, no Cuando sé se qué. levanta de mal humor, se levantó del lado equivocado de la cama. Ah, Sí. O se cayó de la cama. sí, fue que se cayó a la cama. Claro. Bueno, y entonces, ahora... Pero bueno, pastor, la verdad es que madrugar tiene sus ventajas. Ah, Rinde eso sí. mucho el día. Más que Eso sí si es es un buen verdad. consejo. Eso sí. La verdad es que Sí, sí. sí, sí. O sea, claro, como un consejo de forma de vida. Y en todo caso, hay personas que de hecho no se les da el madrugar. Y Amén. dicen, no, tenemos una Tenemos identificada. Suena Gloria la a Dios. alarma. Tranquila, dice, hermana, hable, "Otros hable. 5 El minutos". micrófono es tuyo. Hermana, estamos en confianza. Cambiemos de tema, por favor. Claro, hay personas como la hermana Derlin que Aleluya. se pone más activa en la noche y dice, Amén, no, amén. yo prefiero quizá trasnocharme, pero porque sé que nadie me llama a esta hora, no tengo que ponerme a hacer aseo a esta hora. O hay otras personas que justo en la noche es que se ponen a hacer aseo porque el resto del día no les da. Sí, es verdad. Y se levantan un poco más tarde, pero pues tienen sus horarios como cambiados, ¿no? Bueno, ya tiene ya tiene la casa lista, ya tiene Claro. el almuerzo adelantado. Pero el que no hizo eso y se levanta tarde, ya se le fue el día. Sí. Ya el día Sí. ya- Sí. Perdió el día, ya claro. perdió. Sí, y es bien tremendo porque
a propósito, hablando de hábitos, una persona toma el hábito de levantarse tarde y cada vez le va sumando un tiempito más a levantarse más tarde. Y si en algún momento empezó a levantarse tarde, digamos 10 de la mañana, ya después se levanta a la 1 y ya, ay, se me fue todo el día, claro. Se levanta a hacer desayuno, almuerzo. No, y saben algo curioso de esa frase, que las personas que de pronto tienen su creencia muy arraigada a eso de que hay que madrugar para poder que le vaya bien y para que Dios lo respalde y le ayude, son personas que de alguna manera dejan de poner su confianza en Dios y la ponen en la madrugada, ¿cierto? Porque incluso muchas veces madrugan, pero ni siquiera les madrugan a orar. Entonces madrugan, no, es que entonces madrugan a hacer otras cosas, pero entonces dejan de poner su confianza plena en Dios, o sino que la empiezan a poner en la madrugada. Hoy madrugué y me fue bien. No, me fue tan mal porque me levanté tarde. O quizás hay otros que también se quedan. Dios mío, pero ¿por qué no me alcanza el día? Bueno, si yo le dijera algo a uno, pero ¿qué quieres? ¿Te levantaste a la 1? El señor con la mano en la cintura. Es espíritu, pero me lo imagino. Madrugue. En la cintura del espíritu. Bueno, entonces aquí y en este podcast hemos tenido algunas frases, pero en conclusión, la importancia que tiene leer la palabra, la importancia que tiene que alguien venga y nos diga a nosotros, esto aparece en la Biblia, y nosotros podemos decir, no, esa frase que usted está diciendo, eso ni aparece en la Biblia. Dios no dijo eso, Dios no habló nada de eso. Entonces, los invitamos, y yo creo que la invitación es para todos, a leer la palabra, ¿cierto? Sí, amén. ¿Por qué es importante leer la palabra? Bueno, porque nosotros justamente estamos contextualizados constantemente de por qué Dios dijo esto, por qué el apóstol dijo esto, y verdaderamente si algo está en la Biblia, porque hay gente que le enseña unas cosas, unas mundiales, ¿no? Entonces, la Biblia no habla de eso, o sea, de dónde... Bueno, yo por ejemplo, soy pastor en el sur, y en el sur ha habido un movimiento que se ha levantado mucho, y es acerca de la diosa mujer, algo así, de que Dios tiene esposa y que arriba en el cielo ahí está Dios y la esposa, y que a lo bonito, y bueno, eso a dónde, y puede haber gente que es de aquí, así, y que alguien viene y le hace el comentario y se lo creen, hermano, creen que es así, creen que es verdad. Entonces, es importante leer la Biblia, es importante documentarnos, es importante no dejar de lado la lectura, ¿cierto? Claro. Así es. Bueno, también es muy importante leer la Biblia, porque de esa manera es que conocemos a Dios, de esa manera es que podemos conocer esas promesas maravillosas que Él tiene para nosotros, de esa manera es que podemos conocer realmente cuáles son las promesas que Él tiene, ¿cierto? Y no de pronto apegarnos a dichos o frases que realmente no es lo que Dios quiere para nosotros. Y lo más maravilloso de leer la Biblia es que la Biblia es el único libro que cuando lo leemos, su autor está presente. Oiga, qué lindo eso. Me gusta. Gracias. Por eso lea la Biblia. La frase de este episodio. Lo valió todo. Viene lo valió recargada. No es mía. Hermano, es que en realidad este programa lo estamos haciendo es por la hermana Jessica. Sí, Es por ella. La frase no es mía. La gloria es para el Señor. Gracias para el Señor. El No. hermano que hizo la refan. Gracias por las clases de refán. Tiene un buen pastor la hermana Jessica. Tiene un buen pastor, ¿no? Sí, ¿quién es su pastor, hermana? Oigan, yo estaba pensando en esto y verdad, en la palabra del Señor no solamente encontramos las cosas que hizo el Señor, sino también quién es el Señor, porque en muchas ocasiones uno se puede encontrar, o de hecho uno se encuentra seguido con gente que conoce las cosas que Dios hace. Dios sana, Dios provee, Dios liberta, Dios levanta muertos, pero ¿quién es Dios? O sea, si alguna persona alguna vez, amigo o hermano que quizá nos está viendo en este momento, si alguna vez usted se ha preguntado realmente quién es Dios en su esencia, en esa parte profunda de lo que es el Señor, lea la Biblia. Sí, yo creería que la Biblia es el mejor manual que tenemos. Es un manual de vida. Es un manual de vida que nos enseña desde cómo comportarnos, cómo en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras familias, con nuestros hijos,
con nuestros esposos. De verdad que la Biblia es un libro que siempre nos va a direccionar hacia el bien. Y nosotros como cristianos, como personas, siempre agradar a Dios a través de ella. De verdad que eso es como cuando uno compra un electrodoméstico o algún artículo que siempre trae un manual de instrucciones. Bueno, para nosotros la palabra de Dios es el mejor instructivo que tenemos. Y la palabra no es una palabra muerta, no es como cualquier otro libro. La misma palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Bueno, Amén. Muchas gracias. Yo pienso que hemos llegado a un punto especial, a un punto donde nosotros y a un momento donde nosotros queríamos que ustedes conocieran no solamente lo que es Contexto como programa como tal, sino también lo que es el contexto de muchas frases bíblicas que no... Y no bíblicas. Claro, y no No bíblicas, bíblicas. ¿cierto? Que algunas están, otras no están definitivamente en la Biblia porque no están y no son bíblicas. No las va a encontrar ahí. No, bueno, de hecho yo creería, pastor, que nos faltó muchas por nombrar. Uf, Bueno, sí, muchísimas. si les gustó el tema, yo sé que van a ir directo a averiguar más frases Si que... esa una- Denos sus comentarios. Sí, Sí, si sabe claro otra que frase, sí. publíquela ahí en el... Suscríbete a este canal. Sí. Los invitamos realmente a que se suscriban al canal de Sí. Mujer Chile. Los Sí. invitamos a que nos dejen los comentarios de este episodio de podcast, ¿cierto? Así es. Nos alegramos que nos hayan acompañado. Gracias por estar allí, por estar atentos. Y bueno, despidámonos entonces de todos los que nos ven. Gracias a Dios, hermana Laura, porque hemos podido tener esta maravillosa. Amén. Me encanta porque este podcast, este momento que estamos aquí nosotros, es un sueño en Dios hecho realidad. Porque realmente, bueno, primero tener el privilegio de servirle al Señor en Departamento Nacional de Comunicaciones, además de poder tener unos compañeros y compañeras tan especiales, y el hecho de tener todas las herramientas también para poder hacerlo, porque nosotros que estamos aquí presentes sabemos todo lo que Literal, implica. hay detrás de cámaras. Sí. No le podemos grabar lo que hay detrás. porque serían horas y horas de video. Pero de verdad que esto es un sueño en Dios hecho realidad y queremos transmitirlo a este sentir a cada uno de nuestros hermanos a nivel nacional, amigos, todo a quien le pueda llegar este video, porque realmente ese es nuestro interés, no solamente presentarnos enfrente de una cámara, que no es fácil, ¿cierto? No. Sino llevar el evangelio, que las personas que de pronto no conocen al Señor, que no son cristianos, que no se han decidido por el Señor, se den cuenta que la vida en el Señor es hermosa, uno se divierte, uno la pasa bien, aprende cosas nuevas todo el tiempo. Así que todos invitados a que no se pierdan los próximos capítulos que vamos a seguir teniendo. Amén. Hermana Jessica, adelante. Bueno, yo tomo las palabras de la hermana Laura, de verdad que esto es una bendición, ¿cierto? Pasamos un rato muy agradable pudiendo compartir también conocimiento de la palabra de Dios. Así que bueno, nos despedimos, me despido de una manera muy agradecida y también les hago esa invitación, no se pierdan, si les gustó, viene cada vez mucho mejor. Claro, este es el primero nada más, ¿cierto? Sí. Se vienen otros episodios, hermano Luis. Así es. Bueno, hermanos, a animarles para que se apropien de esto, ¿verdad? Que se apropien de esto, lo estamos haciendo con mucho amor, primeramente para Dios. Y me siento muy privilegiado, hermanos, de servirle en esta parte a Dios. Me despido, hermanos, no se pierdan los próximos capítulos, así que les invitamos a que compartan y que esto se haga viral. Que Amén, inundemos amén. las redes sociales de Jesucristo. Queremos ser virales. Señor, es una bromita. El señor. Eso sonó, dale tu like. Comparte y activa la campanita para más contenido. No, súper feliz, una bonita experiencia, de verdad que se aprende mucho y todo este material realmente es muy edificante para nosotros que estamos aquí presentes, como sabemos que también para ustedes, de verdad que estas frases que se han hecho tan propias del ser humano, que puedan compartirlas y realmente puedan empezar a depurar lo que no hace parte de la palabra del Señor. No queramos siempre atribuir que nuestras frases están escritas en el libro de la palabra del Señor, porque no es así. Ya lo pudimos ver aquí, aunque fueron pocas frases, pero sabemos que siempre hay un contexto. Y de verdad que los invitamos para que nos puedan seguir
viendo allí, disfrutando de todo este material que de verdad se hace con mucho amor, se hace con siempre dándole la gloria a Dios en el servicio a Él. Y bueno, de verdad que puedan compartirlo. Lo bueno se comparte. Amén, amén. Amén. Siempre habrá un contexto. Contexto. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Siga, Contexto Podcast.